No he tenido que correr para quererte primero. Mi velero vuela sobre el mar, tú lo hiciste marinero. La brisa lo hace navegar hacia donde tú me llevas. La caña del timón dirá: quiero ir donde tú quieras. Quiero quererte, sí, y querer lo que tú quieras. Quiero quererte más, navegar con tu bandera. Siento. Muy buenos días, queridos estudiantes del primero A y B de secundaria. Alegre de poder estar esta mañana con ustedes para compartir esta nueva clase que ya viene siendo la octava de este primer bimestre, que solamente tiene 10 semanas. Digo solamente, pero es lo que en promedio tiene el bimestre. Perfecto. Espero que se encuentren muy bien de salud, espero que su equilibrio emocional ande muy bien también. Para ello deseo que la relación con vuestros padres, vuestros hermanos vaya de lo mejor. Estos tiempos que nos toca vivir y que Dios permite que vivamos, es decir, que son providencia de Dios, puede que a ti te parezca que sea algo bueno, puede que te parezca algo malo, vivir confinado en su casa. Independientemente del juicio o la valoración que tú tengas de esto, lo cierto es que Dios lo permite y por lo tanto es una providencia divina. Habrá que saber que Dios siempre permite algo para el bien de cada uno de sus hijos. Y aunque pueda tener esto una apariencia de malo, la fe y la esperanza nos lleva a creer que algo muy bueno sacará Dios de todo esto. Por lo pronto, yo lo que veo es que está sacando lo mejor o el esfuerzo mayor y progresivo que cada uno de los profesores del colegio tratamos de hacer, y a la vez está sacando el mejor esfuerzo de tu parte, lo cual es súper bueno porque así tú puedes crecer en autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez si esto no hubiera pasado, la manera de aprender por tu parte hubiera sido siempre la misma. De pronto tú eras autónomo ya, seguramente muchos yo he visto que lo son, pero hay otros que les cuesta más, que necesitan que el profesor les diga esto, que les dé la indicación, que tengan que responder preguntas tan básicas como pueda ser: profesor, ¿tomo nota o no tomo notas? ¿Te das cuenta? Entonces ahora ya no estamos en condiciones de responder inmediatamente a las preguntas que ustedes hacen por el hecho de que no podemos estar en el aula físicamente, pero eso no es malo porque te lleva a buscar soluciones por tu propio medio, lo cual supone un desarrollo de tu forma de ser, de un descubrimiento que seguramente lo harás con cierto temor y cierta angustia, pero un descubrimiento de tus talentos, de tus capacidades, lo cual es genial, y por lo cual le decimos gracias Señor por este regalo que tú nos haces absolutamente a todos. Muy bien, entremos de lleno a la clase del día de hoy, que es la octava del primer bimestre, y el título de la clase va a ser El Éxodo, los jueces y el exilio. Y me gustaría, como no vamos a trabajar el día de hoy con la plataforma Zoom, porque lo haremos de manera intermitente, como entonces no vamos a trabajar hoy día de esta manera, igual no me gustaría perder esta parte muy importante, muy interesante, que siempre me sorprende, de vuestra participación a través de las respuestas a las preguntas que surgen. Por eso te invito a que veamos este video, que es muy interesante. Al final estoy agradeciendo también en el texto del YouTube a los autores de este video, que me parece genial y que paso a continuación a compartirlo contigo. Vamos a ver. Hablemos del libro del Éxodo. Probablemente estás familiarizado con este libro por la épica historia de Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto.
Esta es solo la primera mitad del libro. La segunda mitad tiene a Moisés dando los 10 mandamientos a Israel, además de las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Justo en medio está una historia que conecta estas dos mitades y todo sucede al pie de una famosa montaña. Empecemos por el principio. Lo primero que debemos recordar es que estamos continuando la historia desde el Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel. Pero hay un gran problema, porque los israelitas están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados, arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume. Dios le habla desde la zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice: escucha, este plan no va a funcionar. Pero Dios le repite su promesa de que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra redención. Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo. Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado pueblo de Israel. Dios sabe que Faraón se va a resistir. Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra, como por ejemplo convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades. Estas plagas son realmente muy severas. Lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina en contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia. Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado y de derrotar a los dioses de Egipto. Todo esto llega a un punto culminante en la 10ª plaga, donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas. Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con 2 largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero. Sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana, pero también muestra su misericordia, proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto, mientras están yendo, Faraón cambia de parecer. Él tiene un cambio de corazón. Pero además de eso, también se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar es que una y otra vez en esta historia, Faraón ya ha decidido endurecer su propio corazón. Así que a este punto el Faraón no es solo malvado, se ha vuelto monstruosamente malvado. Hasta sus propios consejeros pensaron que había llegado demasiado lejos. ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para traer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón y su ejército son destruidos en el Mar Rojo, mientras Israel entra a la libertad.
Después de esto encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos. Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente ser rescatado del peligro. Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial, pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto, están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué los salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente historia, la cual unirá las dos partes del libro. ¿Qué les pareció, chicos? Simpático, ¿no? Muy bien hecho. Felicitaciones a el proyecto de la Biblia en español, que son los autores de esta genialidad. A ver, vamos a ver qué tanto hemos entendido de lo que acabamos de ver. Algunas veces hay ciertas cosas que algunos necesitan verla dos veces, porque nos distraemos o porque no hemos entendido bien alguna palabra. Bueno, a través de estas preguntas que les voy a hacer, la finalidad es que tú puedas sacarle la esencia al mensaje de la enseñanza que nos ha querido transmitir este video. Entonces, primera pregunta que te hago, y como loquito yo voy a responderme a mí mismo, pero tratando de asumir la situación de distancia en que tú no estás aquí, pero sé que me estás escuchando. Primera pregunta que te hago, ¿cómo crees tú que pasaron los hebreos de esta situación de ser importantes señores, hermanos o descendientes de este gobernante José de Egipto? ¿Cómo pasaron de esta situación de privilegio, de confort, de comodidad en Egipto? ¿Cómo pasaron a ser esclavos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? A ver, piénsalo bien. Hay toda una historia, ¿no? Hay un tiempo que transcurre. Hay unos eventos. Cuando viene el grupo de los hermanos de José, ¿cuántos eran? 12, ¿verdad? Contando José, más el papá, más las esposas, ya era un cierto número. Digamos que pasarían los 40, 50 como mucho, pero al pasar los años, esta descendencia fue creciendo. ¿Y qué ocurrió cuando llegamos a hablar de este faraón al cual Moisés tuvo que enfrentar? Ya el pueblo hebreo no era una familia, ¿no? ¿Cuántos eran? Eran más de 50, serían 500, pues mucho más. Era un pueblo inmenso, al punto que, ¿qué pasó? Pasó que el faraón tuvo miedo porque vio crecer al pueblo hebreo y sintió en esto una amenaza para la seguridad de su país. Y tuvo la monstruosa idea de ¿qué cosa? De comenzar a matar a los niños que nacían, ahogándolos en el río Nilo. Ustedes conocen la historia. Pues bien, la segunda pregunta que les hago. ¿Qué crees tú que significa la palabra redención? A ver, piensa. Trae una imagen a tu mente. ¿Qué imagen nos mostraba el video? Una monedita, ¿no? Que daba vueltas y en el entorno de la monedita que había una cadena, ¿verdad? Claro, ¿y qué pasó con la cadena? Se rompió. Allí tú ya puedes tener un indicio de lo que significa redención. ¿Qué cosa es? Libertad, ¿no es cierto? Pero ¿libertad de qué? Comprar la libertad de un esclavo. Ya. Eso sí, comprar la libertad de un esclavo. Y así nos damos cuenta que la redención es la libertad que obtenemos frente a una situación anterior en la que éramos esclavos de alguien o de algo. Y por eso la acción redentora de Jesucristo también nos libera. ¿De qué cosa? Ya no del faraón, ya no de los latigazos, ya no de construir ladrillos para hacer pirámides, sino de nuestros pecados. Exactamente. Tercera pregunta. ¿Qué significado tenían las instrucciones que Dios había dado respecto a una cierta cena que los hebreos tendrían que celebrar? A ver, estás pensando, la cena, ya exactamente es eso, ¿no? ¿Qué tenían que celebrar? ¿Cómo se llamaba esa fiesta? La Pascua judía. Y Pascua significa ¿qué cosa? Paso, ¿verdad? Paso de la esclavitud a la libertad. ¿Y qué cosa atravesaron los hebreos huyendo de Egipto, saliendo de Egipto? El Mar Rojo, ¿verdad? Y pasaron el Mar Rojo
con pie seco, ¿verdad? Eso es lo que nos narra el texto. Pero la pregunta iba en torno a las instrucciones de la cena. ¿Qué instrucciones dio Dios? ¿Tenían que comer qué cosa? Ya, exactamente es eso. El cordero que tenía que ser sacrificado y cuya sangre iba a servir para pintar los dinteles de la puerta o el marco de la puerta, y así evitar que el ángel exterminador que pasó por todo Egipto matando a los primogénitos tocara a los primogénitos hebreos. Perfecto. Vamos a dar una quinta y última pregunta. A ver, esta pregunta que hago ya tiene que ver con el cruce del Mar Rojo y lo que pasa a continuación. Pregunta es esta. Mira, ¿cómo personas como los hebreos pasan de la alegría por estar salvados y redimidos cuando ven que el Mar Rojo se cierra y muere ahí los ejércitos de Faraón, se acabó la persecución, se acabó la esclavitud, gran fiesta, himnos de alegría, aleluya Señor? ¿Y cómo pasaron de esta actitud de gozo, de exultación, de frenesí espiritual, si puedo decirlo así? ¿Cómo pasaron de esto a la queja, a la actitud de queja y de amargura que les acompañaba a lo largo de su viaje por el desierto? Su queja, claro: Moisés, ¿para qué nos has traído aquí? En Egipto comíamos al menos cebolla, aquí no tenemos nada. ¿Cómo pasaron de este gozo a esta actitud de amargura y de queja? Es por el mismo trajín de qué cosa, de la prueba del desierto, ¿no? ¿Y qué pasó ahí con los hebreos? Se olvidaron lo que Dios acababa de hacer. Dios acababa de hacer algo que imposible que en ese momento lo hubiera podido conseguir ningún ejército poderoso, porque Egipto era una potencia en ese momento al nivel de fuerza bélica, ¿no? Nadie podría haber liberado a los hebreos, sino solamente Dios Todopoderoso, como dicen, con brazo extendido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Y fíjense, chicos, claro, pasó con los hebreos lo mismo que pasa contigo y conmigo. Los seres humanos somos seres pasionales. Nuestro corazón se apasiona, se aficiona, se inclina fácilmente a las criaturas. Y con la mala situación que al inclinarse hacia las criaturas, tendemos a poner a estas criaturas en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y por lo tanto, es así como nuestra vida va bien estupendamente cuando nuestras emociones están viento en popa, ¿verdad? Pero cuando viene una prueba, aunque fuera pequeña, ya nos estamos quejando. Oye, ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados? ¿Sí o no? Ya no aguanto esta cuarentena. Como un video que me mandaron en el WhatsApp, un señor por acá en Carapongo sube a esa azotea y grita: sáquenme de aquí, mi mujer me hace cocinar, me hacen limpiar los baños. Bueno, pues hay que hacerlo con alegría, feliz de nosotros que podemos hacer algo que no hacemos habitualmente, ¿no? En fin, entonces nuestro corazón, chicos y chicas, fácilmente se va detrás de los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Las cosas que nos causan placer, las cosas que nos emocionan, y ponemos todo nuestro ánimo, toda nuestra afición a eso, siendo que eso no nos va a colmar de gozo, de alegría, de esperanza. Frente al miedo, por ejemplo, mucha gente le está echando la culpa a Dios en este momento del virus que anda rondando por ahí, como el ángel exterminador rondó por el pueblo de Egipto en aquellas épocas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cuándo me tocará a mí, no? Pero en fin, estamos en las manos de Dios, y cuando vengan momentos de prueba, ¿qué es lo que nos invita a hacer el Señor? Si no, acuérdate de las bendiciones de Dios. Acuérdate de cuántas veces Dios te ha sacado de estas situaciones de aprieto, de angustia, de enfermedad,
y cuántas veces Dios tan claramente se ha manifestado en medio de tu vida, en medio de la vida de tu familia, ¿no? El Señor no nos va a abandonar. Cuenta las bendiciones de Dios en tu vida. Te aseguro, como dice el cántico bíblico, tú verás las estrellas del cielo y las compararás con las bendiciones de Dios. Y así como no puedes contar las estrellas del cielo, mucho menos podrás contar todo aquello que ha significado bendición de Dios para ti y para los tuyos. Muy bien, chicos, entonces cerramos este ciclo de preguntas y empezamos con nuestro tema. Así que, título: el Éxodo, los jueces y el exilio a Babilonia. Ese es el título de nuestra clase del día de hoy. Vamos a trabajar con la competencia que les estoy afichando a continuación. Como de costumbre, la pongo aquí en la pantalla, lo mismo que el desempeño precisado, y que lo vas a utilizar a lo largo de este tema para tomar notas en tu cuaderno, y también para posteriormente resolver un cuestionario de 10 preguntas que te voy a enviar online, a fin de que podamos medir tu aprendizaje y que esto quede plasmado en una nota, que es lo que tanto te interesa a ti. A ti te interesa la nota, a mí me interesa cuánto vas a aprender el día de hoy. Entonces los dos vamos a quedar contentos, tú con tu nota y yo con tu aprendizaje. Muy bien, entonces empecemos. Miren, el libro, no se asusten porque hoy día tenemos varias páginas. Vamos a trabajar con la página 42 hasta la página 47 de tu libro de religión. Si tú no tienes el libro de religión, por la razón que fuera, entonces tú ya sabes que en el espacio del CIE Web, espacio del aula, yo voy a subir junto con este video el escáner de estas páginas para que puedas tener acceso a ellas y puedas tener una información complementaria, exactamente complementaria. Entonces, primer punto que el libro nos propone es el Éxodo. Y muy bien, el video que acabamos de ver nos ha ayudado bastante, porque muy bien, ya salimos de Egipto, ya dejamos las cebollas, ya dejamos los ladrillos, las pirámides, las momias, los dioses egipcios, ya dejamos las pinturas y el maquillaje y la moda de Egipto, y ahora entramos en una nueva etapa. Vamos al desierto, ¿no? A tomar un buen bronceado junto a Moisés, a Aarón y todos los personajes que hacían parte del pueblo de Israel de aquella época, ¿no? Y entonces, como el pueblo de Israel, al salir de Egipto, su gozo, su alegría, que de pocos finalmente quedó la experiencia espiritual. Los más apegados a Dios, los que desearon más que su propia libertad, tener en el corazón clavado a Dios, esos conservaron su relación profunda, fiel con este Dios que se manifestaba de esta manera tan increíble, ¿no? Con signos materiales, ¿no? La columna de fuego, la nube por la mañana, el pan que caía del cielo y que tenía nombre maná, que no podíamos guardar porque se podría, la carne que llegaba en forma de codornices, el agua, era casi un jacuzzi que teníamos en el desierto cuando Moisés tocaba con su bastón la peña y salía el agua. Una maravilla. Y por si fuera poco, Dios presente en medio del arca de la alianza, de estos querubines que contenían la Sheriná, que es la palabra hebrea que significa la presencia de Dios. Y entonces el Éxodo no es otra cosa, chicos, que esta salida de la tierra de Egipto, atravesando el desierto del Sinaí, atravesando este desierto, y esta trayectoria que lo estamos viendo en un mapa en este momento, esta trayectoria que fácilmente los hebreos podrían haberlo hecho en poco más de un mes, tal vez 40 días, caminando a paso lento porque iban con niños, ganado y un montón de cosas. Esta bendición que Dios les quería dar, que es la tierra prometida, de poder haber sido alcanzada en 40 días, finalmente será alcanzada solamente después de 40 años y de mucho sacrificio. ¿Por qué?
porque Dios los quería hacer sufrir, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. Es porque es este mismo corazón, es este corazón partido, pues, como la canción del español, ¿no? El corazón partido que hace que estemos divididos y que nos emocionemos un momento por Dios y que después nos vamos tras los ídolos. Pasó que, y ahora les voy a hablar de la alianza del Sinaí, el libro lo toca, ¿no? Pasó que, como el pueblo andaba quejándose, Dios entendió que tenía que darle una ley, tenía que educar a su pueblo. Y para eso necesitaba el pueblo una ley, para que puedan conducirse en la fidelidad, en la misericordia de Dios, también en el temor de Dios, que no es lo mismo que el miedo, es decir, en el respeto a una relación con un Dios que está vivo. No es un idolillo de palo o de barro, es Dios vivo, el Dios todopoderoso. Por lo tanto, Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Esta gente anda quejándose, ya estoy muy cansado. Piden carne, les doy carne, piden pan, les doy pan, pero al final no hay nada que les consuele. Les voy a dar una ley porque ellos necesitan ser educados. Y Moisés sube al monte Sinaí. Ustedes ya saben que demora un poco porque cuando uno está con Dios el tiempo uno no lo ve pasar, ¿verdad? Se está tan bien. Y entonces demoró varios días, y como no bajaba Moisés, ¿qué ocurre? El pueblo se comenzó a desesperar y su corazón se le partió nuevamente, se olvidó de Dios y se hicieron, ¿qué cosa? Un ídolo, un becerro infame de metal, de oro fundido. Y cuando Moisés baja con las tablas de la ley y ve esto, pues le rompe las tablas, no en la cabeza de alguien, en la cabeza del buey, del becerro de oro. Lo vuelca y lo manda a fundir y manda a matar a todos estos que habían cometido este acto este gran pecado de idolatría. Y entonces Moisés nuevamente vuelve a subir a Dios y dice: Señor, ¿sabes? Sí, no me digas, Moisés, sí, yo todo lo veo. Pues bien, no te preocupes, no te voy a dar una copia, sino que te voy a dar otras tablas de la ley escritas con mi dedo y contendrán los mismos mandamientos, porque si ellos han cambiado su corazón, si ellos han sido infieles, yo soy fiel y yo no cambio. Y Dios vuelve a entregar esta ley, estos mandamientos que comienzan con esta frase: Shema Israel, escucha Israel. ¿Ves? Entonces, para que tu corazón no se parta, no hace falta solamente tener los mandamientos, porque de nada nos sirve tener los mandamientos si no tenemos los oídos y la voluntad y nuestra inteligencia que se inclina frente a la verdad que este mandamiento me está mostrando, salvando las enormes distancias. Es lo mismo que dicen hoy día: no salgan de la casa, no salgan de la casa. ¿Y qué hace la gente? Sale. Entonces, no es que no entiendan, es que quieren hacer lo que les da la gana, ¿no? Pero Dios nos da esta ley y nos dice: escucha Israel, no te harás ídolos, porque el Señor tu Dios es uno. A Él solo amarás con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Y obedecer a este mandamiento supone tener y vivir en la libertad, en el gozo de los hijos de Dios. Y entonces, durante todo este tiempo, Israel se va a debatir entre la idolatría y la fidelidad y la idolatría. Y esta es la historia de la salvación de la humanidad hasta el día de hoy, por cierto. Luego el libro nos va a hablar que lo del Éxodo fue en el siglo XIII antes de Jesucristo, ¿no? Luego lo de los jueces es: llegado Moisés a las puertas de Canaán, que es la tierra prometida, que bueno, Moisés muere, no puede entrar a la tierra prometida, no por su culpa, sino por el pecado del pueblo. Y entonces Dios permite el surgimiento de Josué, y Josué, organizado con su ejército, va a ingresar a esta ciudad amurallada de Canaán y la va a conquistar.
Y esto va a ocurrir más o menos a finales del siglo XIII y hacia el siglo IX antes de Cristo. Entonces han pasado bastantes años ya que el pueblo hebreo está en posesión de esta tierra prometida, y por lo tanto cuando ellos llegaron, lo que van a hacer por mandato de Dios es repartir esta tierra ubicando a cada tribu en un cierto lugar, como lo muestra el mapa que a continuación están viendo y que también está en su libro. Entonces, estas 12 tribus de Israel curiosamente tienen el nombre de cada uno de los hijos de Jacob. ¿Quién era Jacob? El papi de José de Egipto, pues, ¿no? El papá. Y así se cumple, vean, la promesa que Dios había hecho a Abraham, ¿no? Tendrás una descendencia y de tus hijos haré numerosos pueblos y vastas naciones. De ti saldrán reyes, príncipes y líderes famosos. Pues bien, cada tribu descendía entonces de un hijo de Jacob, y por lo tanto todos los descendientes de esa tribu iban a vivir a un lugar del territorio conquistado, de la tierra de Canaán. Pero ustedes saben, mientras que uno está en tiempos de necesidad, fácilmente uno puede estar de rodillas pidiéndole a Dios. Pero cuando ya pasó el peligro, cuando nos instalamos en nuestra zona de confort, entonces lo primero que va a ocurrir, y eso pasa siempre, chicos, lo primero que va a ocurrir es que vamos a tener la tentación de olvidarnos de lo principal. ¿Y qué es lo principal? Lo primero. ¿Y qué es lo primero? Dios. Lo primero de lo que nos vamos a olvidar es de Dios. Porque cuando pecamos es imposible pecar si tenemos a Dios en el corazón, si tenemos presente a Dios. Entonces, la consecuencia del pecado, o el pecado, proviene antes de un olvido de Dios. Y al olvidar a Dios, tú has dejado tu corazón libre, y entonces aquí viene la tentación. Y si sucumbes a la tentación, no te acuerdas de Dios, pues sobreviene el pecado. Entonces Israel, en este tiempo que se instaló cómodamente en Canaán, va a pasar muchas infidelidades. Sobre todo la tendencia va a ser de que se van a inclinar hacia los ídolos cananeos, ¿no? Y al hacerlo, esto va a despertar en Dios la necesidad de corregir al pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Va a permitir que los invadan. Y entonces en un momento los van a invadir, por ejemplo, los ejércitos de Canaán, que querían recuperar su tierra. Pero de repente no es el ejército de Canaán, sino van a venir los filisteos. Y así de pronto ya no son los filisteos, son los madianitas que comienzan a acechar. Entonces miren, como Israel en esa época no tenía reyes, estaban las tribus nada más y estaban organizados de la mejor manera que podían en ese momento, se supone que no necesitaban un rey, porque ellos tenían la ley, y si obedecían la ley, pues no tenían necesidad de un rey. Pero como cambiaron a Dios por los ídolos de los vecinos, entonces el desorden social, el caos, comenzó a reinar. Y si a esto se suman las invasiones y las chamuscas y las guerras, entonces el pueblo comenzó a dividirse. Y en ese momento Dios lo que hace es que va a permitir que, para atraer al pueblo nuevamente hacia el corazón de Dios, va a permitir que unos líderes en Israel comiencen a surgir, y son aquellos a los que conocemos como los jueces. Los jueces son personajes cuya misión fue defender al pueblo de Israel de estas invasiones de los ejércitos de los pueblos vecinos. ¿Para qué? Para congregarlo en torno al recuerdo de este primer mandamiento, que es: escucha, Israel, solamente al Señor adorarás con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Entonces, esos son los jueces. Tenemos en la historia de Israel varios siglos durante los cuales gobernaron, no gobernaron, pero estuvieron a la cabeza, una forma de gobierno, liderazgo, los jueces, ¿no? Que es del siglo XIII al siglo IX antes de Cristo.
Es decir, son 4 siglos que los jueces estuvieron allí, y en 4 siglos, 400 años, hubieron una veintena de jueces, de los cuales destacan 2 sobre todo. El primero de ellos es Gedeón, que con un pequeñísimo ejército consigue liberar al pueblo de Israel de la invasión de los madianitas, que tenía un vasto ejército numeroso. Eso lo hicieron con la ayuda, ciertamente, de Dios, ¿no? Y después está este legendario personaje del Antiguo Testamento, Sansón, que es uno de los jueces de la Biblia y que va a ponerse al frente de Israel, y con una fuerza sobrehumana va a enfrentar junto con el ejército de Israel a los filisteos, venciéndolo repetidamente, hasta que, como Sansón era muy fuerte, como dicen, Sansón era muy Sansón, pero un poco, decir Sansón, no tenía nada de Sansón, estaba lleno de la gracia del Señor, pero no era sino un ser humano, un hombre. Y el hombre, como ya les he dicho, se apasiona, ¿no?, por las criaturas. Y Sansón en su camino se atravesó una criatura de nombre Dalila, y ustedes ya conocen la historia del que le cortó los cabellos, y ya, la historia va por donde ustedes conocen. Así, pues bien, surgen después de los jueces el hecho de que el reino de Israel, el pueblo de Israel, el país de Canaán que estaba ocupado por Israel, el pueblo hebreo, se va a dividir, ¿no? Y ahora va a haber el reino de Israel y el reino de Judá, y así quedará dividida la nación, ¿no? Y el reino de Israel lo que va a hacer es que se va a alejar progresivamente de la fidelidad de Dios, y por lo tanto allí surgen los profetas como son el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Isaías, hasta por ahí podríamos incluir al profeta Jeremías, ¿no? ¿Y quiénes son los profetas? No son reyes, pues, no son jueces tampoco. Ellos no vienen para luchar batallas, ellos no vienen para gobernar una nación y vivir como reyes en sus tronos y sus palacios. Los profetas son hombres pobres que son poseídos absolutamente por el Espíritu de Dios, y que a veces contra su voluntad van a ir y decir en la cara al pueblo de Israel: tú eres un adúltero, tú te estás comportando como una prostituta. Y claro, hablar en esos términos a nadie le gusta que le digan una cosa así, ¿no? Y los profetas tenían estas palabras que Dios les inspiraba para llamar a Israel a la conversión, para sacarlo de su pecado, de su indiferencia, de su idolatría, ¿verdad? Y entonces es así también que se conoce que los profetas eran un poco odiados, yo diría bastante, al punto que muchas veces han matado a los profetas porque no querían escuchar la verdad que Dios revelaba a través de su discurso y de sus labios. Y entonces, entre esta lucha de conversión, entre esta ida y vuelta entre la idolatría y la fidelidad a Dios, llega un momento en que el pueblo de Israel se divide completamente, colapsa, y viene el punto que conocemos como el exilio de Babilonia, que esto ocurre en el siglo VI. ¿Qué pasó? Al lado de Israel estaba el pueblo asirio, el pueblo de Babilonia, el rey de Babilonia, que se llamaba Nabucodonosor, invade Israel, invade todo el país, llega a Jerusalén, destruye la ciudad, empezando por el templo, muere mucha gente y toma a los hebreos y los deporta, a toditos, los saca de la tierra de Israel, porque él se adueña de ese territorio, y los destierra. ¿A dónde? A Babilonia, a la ciudad Babilonia, la ciudad del pecado, la ciudad antagónica, la ciudad que está a las antípodas de lo que significa
vivir en Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Dios; Babilonia, como Egipto, la ciudad del pecado, la ciudad de la ausencia de Dios. Y entonces es allí que, miren, les recuerdo lo que les decía. ¿Dónde quedaba esta Mesopotamia, ¿no?, de Babilonia? En lo que hoy día es el país de Irak, ¿no? El país de Irak, donde hay el petróleo que ahora está tan barato, que ya no cuesta nada. Pues en ese lugar, justamente, a ese lugar es que fueron desterrados el pueblo de Israel. Y entonces allí se comienzan a componer algunos cánticos y algunos salmos. En esta época es que surge el libro de las Lamentaciones. Y hay un cántico que dice: junto a los canales de Babilonia nos sentábamos al pie de sus cipreses y nos poníamos a llorar. Y yo decía: cántame un canto de Jerusalén, cántame un canto que me haga acordar de aquellas épocas en que adorábamos a nuestro Dios en el templo. Y recordándote, Jerusalén, hoy digo: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar. Es muy hermoso este canto. Y colgábamos nuestras arpas en las ramas de los cipreses para que el viento haga sonar sus cuerdas según el designio de Dios. Y entonces nos acordábamos de las bendiciones que tantas veces habíamos ninguneado, ¿verdad? Y entonces es en esta época de prueba, en esta época de angustia, hasta de terror, que nos acordamos de Dios. Y ¿saben qué cosa, chicos? En este momento, y es por eso, ¿ven? Es por eso que digo, Dios a veces permite males, eso es la providencia, para bienes mayores. En este momento es que finalmente la pedagogía, la enseñanza de Dios, desde el momento de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, hasta ese momento en que los hebreos estaban desterrados en Babilonia, el pueblo finalmente comienza a entender y a decir: sabes, el Señor tenía razón, hemos sido un pueblo cabeza dura, hemos tenido que sufrir mucho, mira, pero al final hemos entendido, Señor, que sin ti no podemos llegar muy lejos, que sin ti nos quedamos varados en el camino, que sin ti nuestra vida no tiene sentido. Entonces, en este momento comienza a nacer lo que es la fe judía. Es en este momento que el corazón del pueblo realmente y de una manera muy firme comienza a pegarse a Dios y comienza a aceptar, dejar enseñarse por Dios. Comienza a aceptar que Dios le ha escogido y que Él es un pueblo diferente a todos los demás pueblos del mundo. Y comienza a aceptar que Dios le ama. Y eso supone dejarse amar. Y chicos y chicas, dejarse amar no es fácil. Si no, vean la relación que tenemos con nuestros papás, ¿no? Y los papás con los hijos. A veces el vivir juntos, el dejarse amar, no es fácil. Porque no somos iguales, no pensamos igual. Pero finalmente cuando uno deja que el amor fluya, entonces las cosas comienzan a reconstituirse. Y así este pueblo de Mesopotamia, de Babilonia, que invadió a Israel, va a ser invadido, porque los judíos comenzaron a rezar y a pedir a Dios insistentemente que les libere nuevamente. Y Dios va a utilizar a un rey que viene de otro lado, que es un rey persa, el rey Ciro. Va a invadir Babilonia, lo va a derrotar en la guerra y va a liberar a los judíos. Los va a conducir hasta Jerusalén nuevamente, les va a ayudar para reconstruir su templo y parece que todo vuelve a ser como antes. Entonces, en este tiempo es en el que surge la religión judía. Así se forja el judaísmo como religión monoteísta muy importante en la historia universal y en la historia que tiene que ver con nosotros los cristianos, ¿no? Y pues bien, igual continuaron habiendo ciertas infidelidades, ya no tan graves, ya no tan vastas, pero sin embargo, aún en medio de un pueblo fiel,
la prueba siempre va a ser necesaria para purificar al pueblo. Y entonces, años después de este evento que les estoy contando, estos persas amigos fueron invadidos por los griegos con el personaje este famoso de Alejandro Magno, y Alejandro Magno les respetó bastante, pero su sucesor no hizo así, y entonces les comenzó a obligar a adorar a Venus, a Júpiter, a Marte y todos los demás dioses del Olimpo, a lo cual los hebreos se resistían porque ya su corazón se había establecido en Dios, y es así como surge la resistencia. Surge Judas Macabeo y otros personajes que desde el martirio y desde la lucha van a conseguir liberarse de esta opresión de este nuevo invasor, y nuevamente van a ser libres por un pequeño momento, porque a la semana siguiente casi, es decir, unos años después, llega el ejército romano que invade Israel y que lo nombra provincia, la provincia de Judea, y rápidamente ponen ahí a un gobernador que es Herodes, y ya nos llegamos a las últimas páginas del Antiguo Testamento, que es allí donde nos vamos a quedar hasta el día de hoy, porque de eso se trataba la clase. Les agradezco mucho por su atención. Cualquier pregunta que ustedes tengan, ya saben, siempre pueden seguirme escribiendo al CIE Web. Chicos, les estoy enviando correos avisándoles personalmente de sus notas. No se me descuiden. Aquellos que están atrasados, por favor sigan el consejo que les doy, porque la idea es que terminemos este primer bimestre realmente con la seguridad de tener un buen promedio. Yo creo que eso está al alcance de absolutamente a todos. Entonces, que el Señor les bendiga, que Dios proteja a sus padres, a toda su familia, y si Él lo permite, entonces la semana próxima nos volvemos a encontrar, y hasta entonces, chao. ¿Qué tal lo he hecho? Divino. No he tenido